Muy buenas noches, queridos alumnos. Hoy vamos a desarrollar la primera parte de la unidad 9 y voy a compartir el material para poder desarrollar. Bueno, nos toca desarrollar la unidad 9, perdón, que nos habla sobre el tema del ciclo contable en empresas comerciales. Vamos a darle una pequeña introducción. El ciclo contable es el periodo de tiempo en el que se registran todas las transacciones que ocurren en una empresa, ya sea mensual, trimestral, semestral o anualmente. El sistema más utilizado es el anual, que el cierre es al 31 de diciembre de cada año. Pero los procesos o los procedimientos se hacen normalmente en forma mensual. El libro diario normalmente se hace en forma mensual. El tema de la carga del IVA para su declaración en el mes siguiente, todo eso se hace en forma mensual. Y al final de año se hace el cierre de todos los procedimientos que se hizo en forma mensual, que también puede ser en forma trimestral, ¿verdad? Para poder sacar el balance, el estado de resultados. Y también puede ser en forma semestral. Pero como dijimos anteriormente, el más usado es el anual, que es en donde se hace el cierre del periodo contable para poder elaborar el balance o los estados financieros. Ustedes saben que los estados financieros están compuestos por 5 elementos, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de variación de patrimonio neto, el flujo de efectivos y las notas a los estados contables. Los procedimientos del ciclo contable son aquellos pasos que se realizan para mostrar finalmente la información financiera de una empresa. Lo que habíamos mencionado anteriormente con la elaboración de los balances y el estado de resultados. Sabiendo que una empresa de capital está compuesta por varios socios y que sus ingresos provienen de las ventas de mercancías o servicios, es preciso definir entonces qué es un diario y qué es un mayor. Toda operación contable comienza con el libro diario. El libro diario es el libro en el que se anotan o registran las operaciones de las empresas al momento de realizar una transacción. Este es conocido también como el libro de primera anotación. Todas las compras que uno hace en la empresa se registran en el libro diario. Entre las características de un diario podemos mencionar que posee una primera columna indicando la fecha. Luego otra donde se anota el detalle. Una tercera se llama referencia, que es donde se anota el número o código que corresponde a la cuenta que se carga. Tiene 3 columnas seguidas donde aparece un auxiliar, el débito y el crédito. En el auxiliar se anota el importe de una cuenta que se haya cargado o acreditado y que la misma tenga su cuenta auxiliar. En el débito se anota el importe que se carga y en el crédito el importe que se acredita. En el débito se va el debe y en el crédito va el haber.
El mayor es un libro de segunda anotación, el cual recibe la información del libro indicando los débitos y créditos que se realizaron en el diario. Los pases al mayor deben empezar con el pase del asiento débito y se registran los datos en el lado izquierdo de la cuenta débito. En la columna de la fecha y en la columna de referencia el número de la página donde se tomó el asiento de la columna de valores, el importe del débito. ¿Qué es el ciclo contable? El ciclo contable o proceso contable es el conjunto de las operaciones que realiza una empresa durante un determinado ejercicio económico con la finalidad de preparar información acerca de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y su situación económico-financiera al término del mismo, con el objetivo de proporcionar información relevante para el usuario. Este proceso se da desde cuando comienza hasta cuando acaba el registro de las operaciones y su procesamiento de la información. Es decir, desde el principio de un periodo contable que empieza normalmente el 1 de enero de cada año, hasta la culminación con la elaboración de los estados financieros, o sea, al cierre del ejercicio, que es normalmente el 31 de diciembre de cada año. Es el periodo de tiempo en el que se divide la actividad de una empresa. Un ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable, reflejando la imagen de la actividad. Normalmente un ciclo contable es de un año, aunque hay empresas con ciclos contables mensuales, trimestrales o semestrales. Esto ya depende de cada administración. En cuanto a registros, hacemos referencia a entradas en el libro diario, comprobantes financieros, hasta la preparación de los estados financieros. Tenemos lo que son las etapas del ciclo contable. La vida de un negocio se divide en ciclos o años contables y estos a su vez se dividen en 3 etapas: apertura contable, movimiento y cierre contable. Esas son las 3 etapas del ciclo contable. Apertura. Al comenzar la actividad, la empresa abre su año contable y comienza a realizar transacciones económicas que van siendo recogidas en sus libros contables, tanto en los libros obligatorios como en los auxiliares. El ciclo contable comienza en la fecha de inicio del periodo, que es el 1 de enero, o la fecha de constitución de la sociedad, cuando es una empresa nueva, dando información del patrimonio de la empresa, recogiéndose en el inventario y posteriormente en el balance. Tras esa información de la situación inicial, se abre la contabilidad con el libro diario, en donde se hace el primer asiento que se hace es el asiento de apertura. Y el libro mayor, que es la apertura de cada cuenta, en donde se van anotando todo lo que se hizo en el libro diario. A medida que las transacciones se van produciendo, se registran en el libro diario.
en forma, como su nombre lo dice, en forma diaria, en sus asientos respectivos. Y este proceso también es llamado diarización. Luego tenemos lo que es el movimiento, que es el registro de las transacciones. Una vez abiertos los libros de contabilidad, a medida que se van produciendo en la empresa los hechos contables, se van trasladando o se van anotando en los libros diarios y en el mayor, realizando las correspondientes anotaciones. Para ello es necesario realizar un análisis previo, un análisis precontable. Las operaciones se registran de la siguiente manera. En el libro diario se registran las operaciones comerciales según el orden en que se van realizando. O sea que en el libro diario se va anotando en forma diaria. El libro mayor se pasan los débitos, saldo deudor, y que se anotan en el debe, y los créditos con saldo acreedor se anotan en el haber de cada una de las cuentas, según los registros realizados en el libro diario. O sea que se hace el registro en el libro diario y esos registros se pasa al mayor. Es lo que se llama normalmente la mayorización. Y el más utilizado es el esquema T. Nos permite conocer los movimientos completos de cada cuenta y su saldo, porque se anota todo el movimiento en el debe, en el haber, y se saca un saldo actualizado. Luego tenemos lo que es el cierre. Al finalizar un periodo contable, se procede a cerrar las cuentas para determinar el resultado económico del ejercicio. Al igual que se seguían una serie de etapas para la apertura de la contabilidad, en el cierre del ejercicio se realizan otras que culminan con la elaboración de unos documentos síntesis de los acontecimientos ocurridos en la empresa a lo largo de un periodo de su vida o los estados contables. El camino es el inverso a las primeras etapas, es decir, cerraremos el libro diario con el asiento de cierre, se trasladará este asiento al libro mayor, con lo que también quedarán cerradas todas las cuentas. Las cuentas quedarán saldadas, es decir, con saldo nulo. Y por último, se realizará un balance de final de ejercicio, donde se basa en la colocación de las cuentas del asiento de cierre en sus correspondientes masas patrimoniales. Al final del ciclo contable, todas las cuentas contenidas en el libro mayor quedarán saldadas y la información sobre los diferentes elementos quedarán recogida en el balance de situación final y en la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias junto a los demás estados contables. Quedando esto claro, presentamos este trabajo, el cual define los procedimientos del ciclo contable aplicados a una empresa o sociedad de capital. Luego hablaremos de lo que es la diarización de las operaciones. Los datos que el contador toma para realizar un asiento se sacan de los documentos origen. ¿Cuáles son los documentos origen? Las facturas. Los asientos en el diario son el acto de anotar todas las transacciones de una empresa.
Las operaciones en el diario se registran de la siguiente manera. Primero, se analiza cada operación preguntándose qué aumento o disminución produjo la operación en el activo, en el pasivo o el capital de la empresa. Luego de tener la respuesta, sabremos a qué cuenta debemos cargar o acreditar. Después de dicho análisis, se procederá al registro de la operación en el diario. Inicialmente, anotamos la fecha en que se realizó la transacción, que es el año, el mes y el día. Luego se escribe el nombre. Luego se escribe el nombre de la cuenta que ha de cargarse. Y en el mismo renglón se anota el importe del débito en la columna de la izquierda. Y se anota el importe del crédito en la columna de la derecha, que es la columna del haber. La columna de la izquierda, el importe del débito, que es el debe, y la columna de la derecha, que es el crédito, que es la columna del haber. Se escribe una breve descripción del documento de origen en la columna nombre de la cuenta inmediatamente debajo de la última partida del crédito. Siempre es recomendable dejar un renglón en blanco después de cada asiento, aunque en los países de habla española no se permite. Pero acá en el país sí se pide que se deje un renglón en blanco. El libro diario cumple 3 funciones útiles. En primer lugar, reduce la posibilidad de errores, pues si las operaciones se registrasen directamente en el mayor, existiría el serio peligro de omitir el importe el débito o el crédito de un asiento, o de asentar 2 veces un mismo débito o crédito. En el libro diario, los débitos y los créditos de cada operación se registran juntos, lo cual permite descubrir fácilmente este tipo de errores. En segundo lugar, los débitos y créditos de cada transacción se asientan en el diario guardando perfecto balance. O sea que tu asiento diario tiene que balancear, tiene que el mismo monto que está en el débito o en el debe, tiene que ser el mismo monto que está en la parte de crédito, que es el haber. En el libro diario, los débitos y créditos de cada operación se registran juntos, lo cual permite descubrir fácilmente este tipo de errores, como dijimos. En un segundo lugar, los débitos y créditos de cada transacción se asientan en el diario guardando perfecto balance. Tiene que equilibrar, lográndose así el registro completo de la operación en un solo lugar. Además, el diario ofrece amplio espacio para descubrir la operación en un solo lugar. Además, el diario ofrece amplio espacio para descubrir la operación con el detalle que se desee. En tercer lugar, todos los datos relativos a las operaciones aparecen en el diario en su orden cronológico, proporcionando así una historia cronológica de las operaciones de una empresa. La ley 1034 del comerciante establece que todo comerciante está obligado a tener un libro diario que presente por día las operaciones de su comercio,
que será llevado en el idioma español y será foliado, rubricado y visado una vez por el juez de lo civil y lo comercial de la jurisdicción del negocio. Determinación de saldos de cuentas. La determinación de saldos de cuentas no es más que realizar los siguientes pasos. En primer lugar, se suma la columna de los débitos, o sea, la columna del debe, anotando el total al pie de la misma, o sea que al final. En segundo lugar, se suma la columna de los créditos, o sea, la columna del haber, anotando el total al pie de la misma. En tercer lugar, se anota el saldo en la columna de descripción en el renglón del último asiento de cargo y el saldo, si el saldo es deudor y si es acreedor en el renglón del último asiento. Si aparece solo un asiento en cualquier lado, o sea, débito y crédito, no es necesario anotar el saldo. O sea que si tiene un solo movimiento. Los saldos de cuentas no son más que la diferencia entre las partidas deudoras y acreedoras de una cuenta. Es deudor cuando los débitos exceden a los créditos y acreedor en caso contrario. ¿Qué es un balance de comprobación? El balance de comprobación es una lista de todos los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas del mayor para comprobar la igualdad, sumándolos en columnas separadas. Esto así a consecuencia de que la contabilidad a base de partida doble deriva su nombre del hecho de que el registro de toda operación requiere el asiento de débitos y créditos de una operación que suman igual importe. Resulta obvio que el total de los débitos de todas las cuentas debe ser igual al total de los créditos. O sea que tu balance siempre, como dice su nombre, siempre tiene que balancear. La balanza de comprobación sirve para localizar errores dentro de un periodo identificado de tiempo y facilita el encontrarlos en detalle y corregirlos. Es una lista muy conveniente de los saldos de las cuentas que serán empleados en la preparación de los estados financieros. Es útil para comprobar la exactitud matemática del mayor y proporcionar al contador información para preparar los estados financieros periódicos, ya que le es mucho más sencillo utilizar los datos de la balanza que tomándolos directamente del mayor. ¿Cuál es la importancia del ciclo contable? La importancia del ciclo contable reside en poder ver si los datos financieros y patrimoniales son correctos, comprobando así la buena salud de la empresa. Ahora hablaremos de lo que son papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles de trabajo de contabilidad? Los papeles de trabajo son documentos que poseen movimientos contables y que se usan para realizar un análisis o examinar la empresa. Tanto el contador público como los auditores deben considerar importante la preparación de los papeles de trabajo para lograr cumplir con su labor. Los papeles de trabajo suelen ser de mayor uso para la realización de auditoría y son generados para cumplir con las circunstancias y las necesidades del auditor. Por tal, existen varios tipos de papeles de trabajo y no suelen tener un formato estandarizado. Se aconseja hacer uso de listas de control,
cartas, organización estándar de papeles de trabajo que faciliten su creación. Lo que es fundamental considerar al realizarlo es que la información se presente de forma clara y organizada para facilitar la localización rápida de datos y que sean de entendimiento fácil a cualquier persona. Forma para preparar una hoja de trabajo. En primer lugar, 1. Se describe el encabezamiento en 3 líneas. Se centra cada partida del mismo. 2. Se escriben los encabezamientos de las columnas. 3. Se anotan los datos de la balanza de comprobación. 4. Los asientos de ajustes en la columna de ajustes. El concepto de cada ajuste está indicado al pie de la hoja de trabajo con una letra clave que aparece también junto a los débitos y créditos de las columnas de ajustes. 5. Partidas de activos, pasivo y capital a las columnas del estado de situación. 6. Partidas de los ingresos y gastos a las columnas del estado de ingresos. 7. Totalizar columna del estado de ingresos y columnas del estado de situación. 8. Se calcula y se anota el ingreso neto o pérdida neta. 9. Se lleva el ingreso neto al crédito de las columnas de estado de situación. 10. Se trazan líneas dobles debajo de los últimos totales de las cuentas del estado de ingresos y estado de situación. Estas líneas muestran que todo el trabajo se concluyó y se asume que este es correcto. Las hojas de trabajo sirven como base para preparar el estado de resultado, el balance en general, los asientos de ajuste del diario y los asientos de cierre del diario. ¿Cómo se categorizan los papeles de trabajo? Se pueden categorizar por su uso y por su contenido. Los papeles de trabajo por su uso se hace referencia a aquellos que contienen información útil para la empresa en más de un ejercicio. Se suelen dividir en archivo permanente y archivo de auditoría. O normalmente también se lo llama archivo corriente. Y algunos ejemplos de documentos que se integran en esta categoría son, por ejemplo, el acta constitutiva, los contratos mayores a un año o de un tiempo indefinido, catálogo de cuentas, planeación por ejercicio, programa de trabajo. Estos son normalmente archivados en el archivo permanente y los archivos corrientes son prácticamente las planillas, llaves, las hojas sumarias, todos los datos que se hacen normalmente durante el procedimiento de auditoría o de contabilidad. Los papeles de trabajo por contenido, por ejemplo. Mientras que los papeles por contenido se clasificarán de acuerdo a la fase de la auditoría, partiendo de la planificación o ejecución del trabajo. En este caso estamos hablando de auditoría, pero es aplicable a lo que es la contabilidad también. Estos documentos se deben realizar por un periodo definido comúnmente por ejercicio. Como se ha indicado, no existe como tal una estandarización de los papeles de trabajo, pero existen procedimientos y datos más o menos generales. Por lo general se pueden considerar los siguientes tipos de papeles por contenido. Hoja de trabajo, en él se muestra la relación de cuentas contables con saldos y movimientos. Las cédulas sumarias es el formato integrado de varias cuentas contables o rubro específico. Las cédulas subsumarias o de detalle es el formato integrado de una cuenta contable específica. Las cédulas analíticas es el formato de análisis detallado del saldo de una cuenta. Las cédulas de ajustes y reclasificaciones es un formato en que se muestran los movimientos contables necesarios para una correcta presentación de las cifras en los estados financieros. Los papeles de trabajo se generan a partir del registro contable por tal para que pueda generar papeles de trabajo de forma sencilla. El registro contable que realices debe ser ordenado y simple.
además de contar con reportes que faciliten la integración de la información, por lo que contar con un sistema de registro contable es indispensable. La importancia de los papeles de trabajo. La importancia radica en la información que sustenta la utilización que de ella hace en el auditor, la cual sirve para, uno, proporcionar el soporte principal del dictamen, incluyendo las observaciones hechas, argumentos, etcétera, con que respalda el cumplimiento de la norma de ejecución del trabajo que está implícita al referirse en el dictamen a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Dos, ejecutar y supervisar el trabajo, así como para capacitar a los ayudantes de auditoría que están involucrados. Tres, mediante la preparación de los papeles de trabajo, en estos se deja conformada la evidencia suficiente y competente mediante la realización del examen. 4. Sirve para darle seguimiento a los hallazgos determinados en su periodo. 5. Sirve para emitir una opinión acerca del estado financiero de la entidad a una fecha determinada. En general, el juicio de evaluación sobre el auditor se basa en orden, con encabezados completos, explicaciones de fuente de datos y labores de verificación llevadas a cabo. Crean en supervisores y otros jefes superiores la plena confianza en el auditor y en su trabajo. Eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna No, pregunta? profe, No, de mi ninguna parte, pregunta. ¿Perdón? que de mi parte todo bien. Bueno.